Me llamo Fátima, tengo 42 años y nací en Gaza, una tierra donde la fe no solo forma parte de la vida, sino que es el tejido que lo une todo. Crecí en una casita modesta, de paredes sencillas y un patio cubierto de ese polvo fino que nunca te abandona, ese polvo que se te pega a la piel y a la memoria. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, la ciudad entera se despertaba con la llamada a la oración. Era como si el cielo mismo susurrara que era hora de conectar con algo más grande. Recuerdo a mi padre dirigiendo mis primeras oraciones. Debía de tener unos 5 años. Mis pequeñas manos intentaban seguir sus movimientos, un poco torpemente, mientras nuestros cuerpos giraban hacia la Meca. Era nuestro momento. Mi madre, con toda su paciencia, me enseñó a ajustar el hijab con fuerza, ajustando con cuidado cada pliegue. «Esto te acerca a Alá, hija mía», decía, con los ojos llenos de una fe inquebrantable. Crecí inmersa en este mundo. El Islam no era solo una religión, lo era todo. El ritmo de mi vida se guiaba por el sonido de las oraciones, los días de ayuno, las páginas del Corán que intentaba memorizar. Esto era lo que sabía, lo que creía, lo que me definía. Pero la vida tiene una curiosa forma de cambiarlo todo. Han pasado 10 años desde que salimos de Gaza. Mi esposo Hassan, mi hija, yo y nuestros 2 hijos, Yusef y Aisha, que aún eran pequeños por aquel entonces, partimos hacia lo desconocido. Llegamos a Birmingham, Reino Unido, con la esperanza de un nuevo comienzo. Gaza era sofocante. Era como vivir con el miedo constante llamando a la puerta. Explosiones, sirenas, hambrunas. Todo nos agotaba. Hassan dijo con convicción: «En Inglaterra tendremos paz. Dirigiré una mezquita. Nuestros hijos crecerán con fe y seguridad». Tenía miedo de irme, de dejar atrás todo lo que conocía, pero confiaba en él. Hassan era un hombre firme y respetado. Su voz profunda exigía silencio y atención. Cuando hablaba de Alá, era imposible no sentir algo fuerte, casi físico, que se apoderaba del alma. En Birmingham, la vida cambió por completo. Todo era diferente, el clima, la gente, incluso el ruido de las calles, pero nos aferramos a nuestra fe como a un bote salvavidas en alta mar. Hassan se convirtió en el imán de una pequeña mezquita de la comunidad. Se llamaba Sheikh Hassan y la gente lo admiraba. Yo, a mi vez, empecé a trabajar como limpiador en un hospital. No era fácil. El trabajo era duro, a veces ingrato. Limpiaba largos pasillos, recogía basura, fregaba manchas difíciles de las paredes y las camas. Mis manos se volvieron ásperas y mi cuerpo se quejaba por las noches, pero nunca dejé de agradecer a Alá por mi sustento. Cada libra era sagrada, dinero limpio y ganado con esfuerzo. Cuando no estaba en el hospital, era madre a tiempo completo. Cocinaba comida picante que me recordaba a Gaza, limpiaba cada rincón de la casa, ayudaba a los niños con sus tareas y les repetía las enseñanzas del Corán. Tuve 2 hijos más aquí, Sob y el pequeño Ibrahim, 4 en total. Yusef tiene ahora 16 años, Aisha 14, Sob 10 e Ibrahim es el más pequeño, de solo 7 años. Son mi corazón latiendo fuera de mi pecho. Yusef siempre fue el más serio. Su mirada, como la de su padre, era atenta y profunda. Desde pequeño, dijo que quería ser imán, como su padre. Pasaba horas recitando el Corán, y aunque su voz aún era joven, había una firmeza impresionante en sus palabras. «Mami, algún día dirigiré una mezquita, como mi papá». Sonreía, le tocaba la cara y me sentía orgullosa, pero también un poco asustada. Era una gran responsabilidad para alguien tan joven. Aisha, en cambio, nació con una mente inquieta, llena de preguntas, curiosa por todo. Leía de todo: historia, libros de ciencias, incluso de filosofía cuando los encontraba escondidos en la biblioteca del colegio. Tenía un brillo en la mirada que me encantaba, pero a veces parecía sola. En el colegio, quería integrarse, hacer amigos, pero vivíamos con reglas estrictas. «No te relaciones demasiado con quienes no comparten tu fe», decía Hassan. «Pueden desviarte». Y ella sufría en silencio, intentando encontrar el equilibrio entre ambos mundos. Sob, mi tercer hijo, era callado, tímido. Con solo 10 años, todavía me tomaba de la mano como si el mundo fuera demasiado grande para que lo enfrentara solo. Tenía una mirada que lo observaba todo en silencio, como si dibujara cada escena en su cabeza. Le encantaba dibujar, pero Hassan decía que era haram dibujar personas. «Va contra el Islam», decía.
y podía ver cómo los ojos de Zob se ponían un poco vidriosos cada vez que lo detenían. En cuanto a Ibrahim, el pequeño Ibrahim era pura luz, una sonrisa contagiosa, una energía que iluminaba cualquier rincón de la casa. Siempre estaba corriendo, haciendo preguntas, inventando. «Mami, ¿puedes contarme la historia del profeta otra vez?», me preguntaba, con los ojos ya brillantes antes de que yo empezara. Cuando lo miraba, sentía que mi pecho se llenaba de un amor casi doloroso. La verdad es que nuestra vida era dura, rígida, pero en aquel entonces creía que era lo correcto. Cada oración antes del amanecer, cada ayuno, cada regla, todo parecía parte de un plan divino. Arrodillada en la alfombra de oración, susurrando mis oraciones en la oscuridad del amanecer, creía que estaba exactamente donde debía estar. Pero a veces, solo a veces, una voz en lo profundo de mi ser preguntaba, ¿qué pasaría si el camino correcto también pudiera ser más ligero? No lo sabía aún, pero esa pregunta sería solo el comienzo. Incluso antes de que saliera el sol, ya estaba de pie, de rodillas sobre la alfombra de oración, susurrando mis oraciones a Alá mientras la casa aún dormía en silencio. La tenue luz de la cocina me proporcionaba la luz justa para evitar que tropezara con los juguetes esparcidos por el suelo. Era así todos los días. 5 oraciones, ayuno durante todo el Ramadán, e incluso los niños, en cuanto tuvieron la edad suficiente, aprendieron a ayunar como parte del proceso. Hace 5 años, tuve la oportunidad de realizar el Hajj. Fue antes de que todo cambiara, incluso antes de que Ibrahim naciera. Estar en la Meca era como estar en el centro del universo. Millones de personas a mi alrededor, todas vestidas de blanco, caminaban alrededor de la Kaaba en perfecta armonía, como olas en un mar de fe. Recuerdo haber llorado muchísimo ese día. Me sentí pequeño y grande a la vez, como si, por un instante, el cielo estuviera a mi alcance. Nunca me había sentido tan cerca de Alá. En casa, nos aferrábamos a nuestras tradiciones. Les enseñé a mis hijos el Corán, igual que mi madre me lo había enseñado a mí, verso a verso, repetición tras repetición, hasta que las palabras se les grabaron en la memoria como tatuajes en el alma. La música estaba prohibida. Las películas solo se permitían si eran puras. Nada de Navidad ni Pascua. Estas son las fiestas de los incrédulos, decía Hassan. Seguimos el buen camino, Fátima, el camino que lleva al paraíso, al Jannah. Y creí porque siempre creí. Porque no saber otro camino es lo mismo que creer que solo hay uno. Hassan era un líder respetado. En la mezquita del barrio, era más que un imán. Era un guía, un referente. Todos los viernes, la mezquita se llenaba de familias. Los hombres se sentaban al frente, las mujeres tras un biombo, todos escuchando su voz. Hablaba de la misericordia de Alá, pero también del castigo que recibirían quienes se desviaran del camino. Aléjense de los cristianos, los judíos, los ateos, decía con firmeza. Están perdidos. Solo el Islam es la verdad. Lo escuchaba todo y asentía, como todos los demás. Pero a veces, solo a veces, algo dentro de mí se inquietaba. No podía explicarlo. Era como un peso que se asentaba en lo profundo de mi pecho, silencioso pero constante. Nunca se lo conté a Hassan, ni a nadie más. Era la esposa de un imán, una buena musulmana, devota y fiel. No había lugar a dudas. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, me encontraba mirando al techo, haciéndome preguntas que no quería responder. ¿Por qué, aunque lo hacía todo bien, me sentía tan lejos de Alá? Ayunaba, rezaba, donaba, leía el Corán, pero no sentía esa presencia que todos describían con tanto fervor. Y lo que es más, ¿por qué la gente buena iría al infierno solo por no ser musulmana? En el hospital donde limpiaba, trabajé con una enfermera llamada Sara. Era cristiana, siempre sonriente, siempre con una palabra amable. Los días que estaba agotada, me traía un té caliente y me decía, «Fátima, lo estás haciendo muy bien». Y yo le creía. Me gustaba Sara, pero Hassan me dijo que no me encariñara con gente que no fuera de los nuestros. Puede que parezca buena persona, pero no comparte nuestra fe, decía. Eso es peligroso. Intenté apartarme, pero el pensamiento me rondaba la cabeza. ¿Cómo podía alguien como Sara, tan amable y sincera, estar condenada? No tenía sentido. Una tarde, Aisha llegó de la escuela y entró en la cocina con expresión pensativa. Yo estaba allí, picando cebolla para la cena, con la sartén ya calentándose en la estufa. Se sentó lentamente a la mesa, con los codos apoyados y la mirada llena de preguntas. «Mami», dijo en voz baja, «mi amiga Emma es cristiana.
Es muy simpática. Hoy, cuando se me rompió el lápiz, me dio el suyo. Pero papá dijo que los cristianos van al infierno. ¿Es cierto? ¿Emma va al infierno? Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. El cuchillo se me congeló en la mano y miré a mi hija, mi Aisha, tan llena de luz y de duda. Su mirada buscó la mía, pidiendo una respuesta. Y yo quería decir algo hermoso, algo que tuviera sentido. Pero en lugar de eso, repetí lo que siempre había oído. Sí, hija, si no acepta el Islam. Sí. Mi voz salió seca, dura, mecánica, y la odié en ese momento. Aisha bajó la mirada, jugueteando con los dedos, retorciendo un pequeño trozo de su hijab. «Pero es tan buena, mami», susurró. Volví a cortar las cebollas, sintiendo que me ardían los ojos, y quise creer que era solo por la cebolla. Pero no, era algo más. Era el dolor de no saber si todo tenía sentido. Cambié de tema, casi sin pensar. «Ve a ayudar a Sanob con su tarea, hija». Se fue lentamente, pero su pregunta permaneció. No se fue, se quedó allí flotando, como un fantasma, e hice lo de siempre. Aparté mis pensamientos, me concentré en mis tareas, mis hijos, mi rutina, porque era Fátima al-Masri, esposa de un imán, madre de 4 hijos, musulmana devota. No podía dudar, no podía permitirme flaquear, pero la semilla ya estaba plantada. La rutina era inmutable, como las oraciones programadas para cada hora del día. Limpiaba los fríos pasillos del hospital, llegaba a casa y preparaba la cena con las manos cansadas. Rezaba con mis hijos, uno por uno, escuchando cómo sus pequeñas voces se fundían con la mía. Hassan se mantenía firme a la cabeza de la mezquita, guiando a la comunidad con silenciosa autoridad. Yo era su sombra, su esposa devota, su apoyo silencioso. Cuando las mujeres de la comunidad se acercaban a mí, con los ojos llenos de duda, las recibía con una sonrisa y palabras suaves. «Eres una roca, Fátima», decían. «Tú y el jeque Hassan son una bendición para todos nosotros». Les daba las gracias, sonreía, pero por dentro algo empezaba a resquebrajarse. Una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero real, y no sabía en ese momento que estaba a punto de abrirse de par en par, destrozando todo lo que creía saber sobre el mundo. Y sobre mí mismo. Era una noche lluviosa. Miércoles 3 de abril de 2024. Birmingham estaba empapado. El cielo derramaba agua como si lavara las calles. Estaba en el hospital, al final de un turno agotador. Era Ramadán y trabajaba horas extra para comprar ropa nueva para que mis hijos usaran para el Eid. Me dolían los dedos de tanto fregar. Tenía la espalda rígida como un palo. El hospital era un caos. Enfermeras corriendo de un lado a otro. Pacientes tosiendo, alarmas sonando sin parar. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Cuando por fin me quité el uniforme, sentí como si me estuviera despojando de otra piel. Me envolví con cuidado en el hijab, me puse el abrigo y salí por las puertas automáticas. Afuera, el mundo era frío, oscuro y húmedo. La lluvia tamborileaba en el suelo como dedos impacientes. Crucé los brazos, intentando contener el calor, y eché a andar hacia la parada del autobús. Me vino a la mente la imagen de mi casa. Ibrahim sonriendo al ver los dátiles en la mesa. Aisha ayudándome a poner los platos. El aroma a arroz con canela llenando la cocina. Tenía que estar allí para el iftar. Era nuestro momento de unión. El único momento en que nos sentábamos todos juntos sin prisas. Cruzar esa calle fue lo único que me separó de ese momento. El semáforo estaba en rojo para coches, así que crucé a toda prisa, con la cabeza gacha para protegerme de la lluvia. Pero antes de que mis pies llegaran a la otra acera, oí un ruido, una rueda derrapando sobre el asfalto mojado, un chirrido metálico de los frenos. Giré la cabeza. 2 faros me clavaron una mirada penetrante. No había tiempo. El coche llegó como un rayo fuera de tiempo. El mundo se congeló. Mi cuerpo intentó moverse, pero era como si mis pies se hubieran hundido en el suelo. Grité, «Alá, ayúdame», pero el coche ya estaba encima de mí. El impacto fue seco, brutal. Y luego, oscuridad. Al principio, no sentí dolor. Era como si flotara, ligera como una pluma perdida en el viento. Abrí los ojos, y por un extraño instante, lo vi todo desde arriba. Mi cuerpo en el suelo, tendido como una muñeca rota. Mi hijab estaba suelto, mi abrigo empapado. Mi sangre se extendía como pintura en la acera. Empezaron a oírse voces, gritos, órdenes, paramédicos agachándose, presionando mi pecho. «No respira», gritó alguien.
Vi las luces de la ambulancia reflejándose en los charcos. Un hombre con chaleco amarillo hablaba con un policía. El conductor estaba borracho. Ni siquiera intentó detenerse. Quise gritar: «Estoy aquí arriba», pero nadie me oyó. Nadie levantó la cabeza. Y ahí fue cuando sentí paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había dolor, ni miedo, ni correr. Solo un silencio inquietante. Una quietud que no parecía terrenal. Pensé en los niños: Yusef, Aisha, Sob, Ibrahim. ¿Quién les prepararía el iftar? ¿Quién los consolaría al despertar de sus pesadillas? ¿Quién los guiaría? Pensé en Hassan, fuerte, resuelto. ¿Pero se derrumbaría por dentro? ¿O continuaría como siempre, frente a la comunidad, silenciando su dolor en nombre de la fe? Pero el silencio no duró. Algo cambió en el aire. Se enfrió. Un frío que no era del cuerpo, sino del alma. Un escalofrío que me quemaba por dentro. Los sonidos regresaron, pero no eran voces conocidas. Eran susurros, gemidos, como gritos apagados en la oscuridad. Miré hacia abajo y vi un agujero que se abría, un túnel negro que giraba como si el mundo entero estuviera siendo absorbido. Una fuerza invisible me atraía. «No, por favor, déjame ir», supliqué, pero la fuerza era más fuerte que cualquier voluntad. Me absorbió. Caí rápido, y los susurros se convirtieron en gritos. Gritos que cortaban el aire como cuchillas, gritos que parecían salir de mi interior. Caí sin saber si era un castigo, si era un sueño o si, finalmente, era el momento de enfrentar lo que siempre había temido. El túnel estaba oscuro, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino un vacío que parecía vivo, palpitante. Extendí la mano, desesperado por algo que me rozara, por algo que me demostrara que seguía allí, pero no vi nada. Era como si me hubiera tragado una sombra sin fin. El olor era insoportable. Era humo, azufre y algo peor, como carne podrida que llevaba días ardiendo. Se me revolvió el estómago. El miedo me oprimió el pecho como un nudo. «Alá, sálvame, por favor. Soy tu siervo. Te he obedecido. Te he buscado», supliqué con voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. Sin luz, sin presencia. Solo mi propia voz resonando, cada vez más lejos, como si incluso ella me abandonara. De repente, el túnel terminó. Mis pies perdieron el suelo. Caí. El impacto fue brusco, brutal. El suelo que golpeé era duro como una piedra, pero caliente, absurdamente caliente. Me escocía incluso con la ropa cubriéndome el cuerpo. Gemí de dolor, intentando levantarme, y entonces vi dónde estaba. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El suelo estaba negro y agrietado, como si lo hubieran roto 1000 terremotos, pero el fuego se filtraba entre las grietas. Fuego vivo, latiendo como si tuviera hambre. El calor era insoportable. Tan solo respirar me quemaba la garganta. El aire apestaba a destrucción, a azufre, a pecado, a condenación. Miré a mi alrededor y vi almas, gente, hombres y mujeres gritando, retorciéndose, suplicando. Vi cuerpos quemados, cubiertos de ampollas y heridas abiertas. Algunos estaban clavados a rocas ardientes, otros corrían, pero el fuego los seguía, lamiéndoles las piernas como serpientes. Sus gritos llegaron a mis oídos y parecieron desgarrarme el alma. «Ayúdenme, sáquenme de aquí, me arrepiento, no lo sabía», gritó alguien, y la piel de su cara se le derritió. El cielo estaba negro, pero no nublado. Era humo, denso, pesado, sofocante. Intenté taparme la boca con la mano, tosiendo, pero el aire entró como vidrio triturado, cortándome por dentro. Caminé, un paso, luego otro. Me temblaban las rodillas. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme allí. Un calor insoportable me acompañaba a cada paso, como si la tierra entera estuviera a punto de tragarme. Vi a una mujer con la mirada vacía, el rostro derretido, murmurando como una niña perdida. Vi a un hombre con cadenas alrededor del cuello, con los brazos consumidos por el fuego, gritando: «Una oportunidad más, por favor, solo una oportunidad más». Caí de rodillas y me cubrí la cara con las manos. «Dios mío, ¿por qué estoy aquí?», susurré con la voz quebrada. «Te seguí, ayuné, recé, usé el hijab, enseñé tus mandamientos. ¿Por qué estoy en el infierno?». Y ahí fue cuando lo escuché. Una voz, uno que conocí, incluso después de años, fuerte, viejo, familiar. «Fátima, mi hija». Levanté lentamente la cabeza, con el corazón acelerado. Mis ojos encontraron una figura entre las llamas, y me quedé congelado. Era él, señor Omar, mi suegro.
el padre de Hassan, el gran imán de Gaza, el hombre que lideró con una voz imponente. Murió hace 5 años, y todos decían que había ido directo al cielo. Enseñó con convicción, predicó que solo el Islam era verdadero, que los cristianos y los judíos estaban perdidos, que el infierno aguardaba a quienes no seguían el Corán. Pero allí estaba, en el infierno. La túnica blanca que siempre vestía había desaparecido, convertida en harapos carbonizados. Su larga y orgullosa barba estaba chamuscada, casi ceniza. Su cuerpo no era más que carne viva y herida, y sus ojos, esos ojos, estaban llenos de desesperación. Extendió su mano y me tocó el brazo. El toque me quemó como un hierro candente. Grité, pero él me sujetó con fuerza. «Fátima, escúchame», dijo con la voz entrecortada por el dolor. «No, Baba, eras un buen hombre. Enseñaste la verdad». «No», me interrumpió con los ojos llorosos. Estaba equivocado, totalmente equivocado. Lo que creía que era luz, era oscuridad. Lo que creía que salvaba, era muerte. He enseñado mentiras, hija mía. He traído a miles aquí con mis palabras. He traído a mi propio hijo aquí. Escúchame, mientras aún haya tiempo. Estaba temblando. El suelo temblaba conmigo. El infierno pareció reaccionar a esas palabras. Pero, Baba, ¿qué hay de Alá? ¿Qué hay del Corán? Fátima, me apretó el brazo, sus uñas clavándose en la carne. Jesús, es el único camino. Ahora lo sé. Él es la verdad. Lo rechacé. Rechacé al único que podía salvarme. Y ahora ardo. Para siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero se evaporaron antes de caer. Dile a Hassan, dile a mi hijo, que pare. Dile que huya de las mentiras. Dile que acepte la verdad. Ahora es imán, pero está llevando a la gente directamente aquí, al fuego. Fátima, díselo antes de que sea demasiado tarde. El infierno rugió. Las llamas se alzaron a su alrededor. El suelo se agrietó aún más. ¡Papá!, grité, intentando apartarlo, pero desapareció, envuelto en llamas, gritando mi nombre por última vez. Me quedé allí, arrodillado, temblando, el brazo quemado, la mente en ruinas, la fe, en pedazos. Ya nada tenía sentido. Cada duda que tenía escondida en lo más profundo de mi pecho, las que nunca tuve el valor de contarle a Hassan ni a nadie más. Jesús lo vio todo, y sin embargo, no se dio la vuelta. No apartó la mirada. Al contrario, dio un paso más cerca. No podía parar de llorar. No era solo emoción. Era como si mi corazón de repente se limpiara por dentro, se lavara, se sanara. Jesús se arrodilló ante mí. Sí, el Rey del universo, arrodillándose ante mí. Me tocó la cara con una mano que parecía hecha de luz. Cuando su piel rozó la mía, todo en mi interior se calmó. Sentí vergüenza, pesadez, culpa, pero al mismo tiempo, con una sola mirada, lo alejó todo, no con palabras, sino con su presencia. Me miró como si fuera alguien a quien había esperado desde la eternidad. Luego habló. «Fátima, te conozco», dijo con una voz dulce y poderosa al mismo tiempo. «Vi tu dolor, escuché tus oraciones, y aun cuando creías que estaba lejos, estaba allí, muy cerca. Abrí la boca para responder, pero no pude. Tenía la garganta cerrada por la emoción. Solo podía mirarlo. Sus ojos eran profundos como el cielo. No había juicio ni acusación, solo verdad. Una verdad que destrozó todo lo que creía cierto. «Has buscado la verdad toda tu vida», continuó. «Aun cuando te enseñaron a temer, aun cuando te dijeron que yo era una mentira, me buscaste sin saberlo». Susurré con voz débil. «Pero, ¿qué pasa con todo lo que he aprendido? Toda mi vida, el Corán, las oraciones, el ayuno, las reglas». Jesús inclinó la cabeza en compasión. «Hiciste todo esto con sinceridad, pero sin saber quién soy realmente. No soy solo un profeta. Soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y entonces algo dentro de mí se quebró. El último muro cayó. Todo a lo que me había aferrado con tanta fuerza, el miedo, las tradiciones, la vergüenza, incluso el orgullo de tener razón, se derrumbó. Por primera vez en mi vida lo entendí. No se trataba de religión, no se trataba de reglas, se trataba de Él, se trataba de Jesús, el que murió por mí, que cargó con mi pecado, con mi culpa, que me amó incluso cuando lo rechacé. Mis labios temblaron. «Jesús, perdóname», dije con el corazón roto, pero libre. No lo sabía, pero ahora lo veo. «Quiero seguirte». Sonrió, y su sonrisa, ¡ay!, esa sonrisa, iluminó todo el cielo. Me levantó con sus manos y dijo: «Ahora eres mía. Nada te separará de mi amor. Ve, Fátima. Regresa. Cuenta lo que viste. Ama a tu familia. Muéstrales la luz. Aún tienen tiempo».
La luz a mi alrededor se hizo aún más brillante. Sentí que me atraía, que me envolvía una paz tan grande que no podía describirla. Y luego, silencio, un pitido, un ruido a lo lejos, y de repente, dolor, un sabor metálico en la boca. Mi pecho subía y bajaba lentamente. Abrí los ojos, pesados. Estaba de vuelta. En el hospital, en mi cuerpo. Un médico gritó: ¡Ha vuelto! ¡Está respirando! No entendí nada por unos segundos. Luces blancas en el techo, el sonido de la lluvia afuera, una enfermera corriendo. Pero mi corazón lo sabía. Había vivido. Había muerto. Y ahora había resucitado. No solo en cuerpo, sino en alma. Jesús me dio una segunda oportunidad, y ahora todo iba a cambiar. Despertar fue como salir del agua. El mundo a mi alrededor se sentía distante, apagado, como si estuviera entre dos lugares. Las luces del hospital eran demasiado fuertes. Me dolía el pecho, sentía la cabeza pesada, pero estaba viva. Jesús me trajo de regreso. Vi a una enfermera tomándome la mano, con lágrimas en los ojos. Estuviste muerta, Fátima, por unos minutos, pero regresaste. Es un milagro. Un milagro. Sí, lo sabía. Estuve hospitalizada 3 días. El médico dijo que me había golpeado la cabeza. Me había roto 2 costillas y apenas sobreviví. Los niños vinieron a verme con los ojos asustados. Aisha lloraba sin parar. El pequeño Ibrahim no me soltaba la mano. Hassan, bueno, vino, pero no me miró mucho a los ojos. Decía, gracias a Alá, cada vez que entraba en la habitación. Yo solo respondía con una sonrisa silenciosa, porque algo dentro de mí ya no era el mismo. Al anochecer del tercer día, pedí lápiz y papel. Me temblaba la mano, pero escribí, Jesús me salvó. Doblé el papel y lo escondí. Aún no tenía fuerzas para decirlo en voz alta. No entonces, todavía no, pero tenía que escribirlo. Cuando me dieron de alta nos fuimos a casa. Hassan me ayudó a caminar hasta mi habitación. El silencio entre nosotros era incómodo. Era cariñoso, pero parecía sospechoso. La casa seguía igual. Alfombras de oración en la sala, un Corán en la estantería, reglas en cada rincón. Pero algo dentro de mí ya no encajaba allí. La primera noche en casa, me desperté antes del amanecer. La hora del alfajir me levanté, como siempre, y me senté en la alfombra, pero no me volví hacia la Meca. Por primera vez oré de manera diferente. Jesús, tengo miedo. No sé cómo vivir aquí, pero sé que me salvaste. Dame fuerza, dame sabiduría. Ayúdame a amar a esta familia, aunque me odien. Y sentí paz, sin ruido, sin calor, sin obligación. Paz, como si estuviera sentado a mi lado. Durante los siguientes días, Hassan se dio cuenta. ¿Por qué no rezas bien, Fátima? ¿Por qué no ayunas? Estoy rezando, sí, responder, pero de una manera nueva, para alguien que me encontró allí, al otro lado. Me miró con los ojos entrecerrados. Te ves diferente. Algo anda mal. ¿Me estás ocultando algo? Tragué saliva con fuerza. Quería mentir. Quería huir, pero no pude. Hassan, vi a Jesús. Morí en ese accidente. Y vi el infierno. Vi a tu padre allí. Él me rogó que te lo dijera. Me dijo que estaba equivocado. Que solo Jesús salva. Que necesitas escuchar. Que necesitas cambiar antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Hassan palideció. Dio un paso atrás. Tú, murmuró, estás siendo engañada. Esto fue un sueño. Una treta de Shaitán. Fátima, basta. No, Hassan, dije con firmeza y con lágrimas en los ojos. Sé lo que vi. Sé quién me salvó. No fue Alá, fue Jesús. Sentí su amor. Y no puedo negarlo, ni por ti ni por nadie. Él gritó. Tiró la alfombra de oración al suelo. Estás avergonzando a nuestra casa. Arderás por esto. Vete al infierno de verdad. He estado allí, susurré, y por eso estoy intentando salvarte. Salió de la habitación. Cerró la puerta de golpe. Los niños se despertaron sobresaltados. Aisha vino hacia mí con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué pasa? La miré. Mi niña lista, la que había estado haciendo preguntas desde pequeña. Ven aquí, hija. Déjame contarte una historia. Una que empezó cuando morí y que me devolvió la vida. Él veía más allá de lo que yo mostraba. Veía las cosas buenas que hacía, como cuando daba de comer a los pobres. Y también las malas, como cómo juzgaba a quienes no seguían el Islam. Pero no había ira en sus ojos, ni rastro de juicio, solo un amor inmenso, tan profundo que parecía oprimirme el pecho, pero en el buen sentido, que me daban ganas de llorar. Quería hablar, pero la voz se me había ahogado, se me atascó en la garganta. Solo pude susurrar,
un poco torpe. Yo no entiendo. Soy musulmana. Sigo a Alá. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he visto el infierno? No habló con la boca, pero su voz resonó dentro de mi corazón, tranquila y firme a la vez. Fátima, dijo, soy la verdad, soy el camino. Te amo, siempre te he amado. La calidez de sus palabras me envolvió y empecé a llorar de nuevo, temblando de emoción. Se acercó, puso su mano sobre mi cabeza con una dulzura paternal y un amor tan grande que sentí como un río que se llevaba todo lo que creía saber. Y entonces me lo mostró, no con palabras, sino con imágenes en mi mente, como un sueño vívido que podía sentir por todo mi cuerpo. Primero, la crucifixión. Lo vi en la cruz, con clavos en las manos y los pies, y la sangre corriendo por su rostro. Sentí su dolor, no solo el dolor físico, sino el dolor que emanaba de su corazón. Cargaba con un peso inmenso, demasiado pesado para que nadie lo viera, pero yo lo sentía ahí mismo, dentro de mí. Era el peso de los pecados del mundo, mis pecados, los pecados de todos. Lo oí gritar, Padre, perdónalos, y supe que hablaba de mí, de todos y cada uno de nosotros. Caí al suelo, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Por qué?, pregunté sollozando. ¿Por qué hiciste eso? Me miró a los ojos, también con lágrimas, y una respuesta invadió mi pecho. Porque te amo, Fátima. Morí para que pudieras vivir. Entonces me mostró la resurrección. La tumba estaba oscura y fría, y entonces una luz más brillante que el sol lo iluminó todo. Jesús estaba vivo, completo de nuevo, su rostro radiante, lleno de poder, una alegría que era como música que llegaba directamente al alma. La muerte se había ido, el pecado también. Jesús lo había conquistado todo. En ese momento lo comprendí. No era solo un profeta, como me habían enseñado. Era Dios, el Salvador, aquel que nos ama como nadie más puede. Recordé todo lo que había aprendido en el Islam, que Jesús no murió, que alguien más fue crucificado en su lugar, pero ahora sabía que era mentira. Lo vi, lo sentí. Jesús murió por mí y resucitó por mí. Me mostró aún más. Me reveló la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre había pensado que era un error, incluso un pecado, creer en 3 dioses, pero Jesús me hizo sentir lo contrario. Me hizo comprender que son uno, un amor perfecto, como una familia inseparable. El amor del Padre, el sacrificio del Hijo, la guía del Espíritu Santo, todo junto, un solo Dios que me ama tanto. Me sentí tan pequeño allí, pero tan amado, como nunca me había sentido antes, ni siquiera en la Meca, durante el Hajj. Entonces, Jesús me reveló la verdad sobre el Islam. Me llevó a una cueva donde vi al profeta Mahoma recibiendo el Corán, pero no de un ángel, como siempre me habían enseñado. Era un espíritu de oscuridad, disfrazado de luz, que susurraba mentiras. Vi cómo este espíritu usaba el miedo y las reglas rígidas para atrapar a la gente, alejándola del Dios verdadero. Vi los 5 pilares que había seguido: oración, ayuno, hajj, caridad, fe. Todo eso parecía tan vacío ahora, como cajas vacías. Jesús me mostró. Vi la Meca, la Kaaba que siempre había rodeado con tanta devoción, pero ahora todo parecía diferente. A mi alrededor había una densa oscuridad, una sombra pesada que me oprimía el pecho y me hacía un nudo en el estómago. La voz de Jesús resonó clara en mi corazón. Este no es mi camino. Yo soy el camino. Entonces me mostró el hijab que había usado desde pequeña, la prenda que creía símbolo de pureza y protección. Pero Jesús me reveló que en realidad era una cadena invisible, una mentira que me impedía ver su verdadero amor. Me toqué la cabeza y me di cuenta de que mi hijab seguía ahí, y sentí una profunda vergüenza. Toda mi vida había creído que hacía lo correcto, pero estaba muy lejos de la verdad. Y de nuevo, vi a esas almas en el infierno, llorando, susurrando: nosotros no lo sabíamos. Mi corazón se encogió aún más al recordar a mi suegro, Sheikh Omar, ardiendo en llamas, rogándome que salvara a Hassan. Las lágrimas fluían sin control. Entonces Jesús me mostró a mis hijos, Isef, Aisha, Sab e Ibrahim. Me indicó 2 caminos para ellos. El primero era permanecer en el Islam, siguiendo mis enseñanzas. Isef se convirtió en imán, rígido y distante, con el corazón vacío. Aisha se casó con un hombre que no le permitía leer ni pensar por sí misma, y su luz se apagó. Sab e Ibrahim crecieron con miedo, siempre intentando ser lo suficientemente buenos para Dios, pero sin sentir nunca un amor verdadero. Un día los vi morir y encontrarse en el infierno llorando. Mami,
¿Por qué no nos lo dijiste? Se me rompió el corazón y grité desesperada. No, mis hijos no. Pero entonces Jesús me mostró otro futuro. En él, mis hijos lo encontraron a él, encontraron a Jesús. El rostro de Isef estaba sereno, en paz, libre de reglas y juicios. La chispa de Aisha volvió a brillar. Sus ojos se iluminaron al leer la Biblia con alegría. Sab e Ibrahim reían y oraban felices, libres, rodeados de una luz suave y cálida. Sentí su felicidad como si fuera la mía. Jesús me miró con ojos llenos de bondad. Fátima, dijo, amo a tus hijos, amo a todos los musulmanes. Ellos también son mis hijos. Quiero que conozcan mi amor, que me encuentren. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Pero cómo?, pregunté. Les enseñé el Islam. Hassan es imán. No me hacen caso. Jesús me tocó la cara y sentí su fuerza llenarme por dentro. Vuelve, dijo con firmeza. Cuéntales lo que viste. Diles que yo soy el camino. No será fácil, pero estaré contigo. Nunca te abandonaré. Sus palabras ardían en mi corazón, un fuego que no destruía, sino que daba esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar. Tenía que decir la verdad, aunque me costara todo. La luz a mi alrededor empezó a desvanecerse, pero el amor de Jesús permaneció en mí, cálido y fuerte. Su voz aún resonaba. Vuelve, Fátima. Diles que yo soy el camino. Quería quedarme en ese lugar tranquilo, pero sabía que no podía. Mis hijos me necesitaban. Hassan me necesitaba. Tenía que decirles la verdad. De repente, sentí una fuerza que me atraía, como si me succionara de vuelta a mi cuerpo. La luz dorada desapareció, y un fuerte pitido rompió el silencio. Abrí los ojos, y me encontré en una habitación de hospital. El techo blanco brillaba bajo las frías luces, y el aire olía a medicina. Las máquinas pitaban a mi alrededor, y un dolor agudo me atravesó el pecho. Estaba viva. Intenté moverme, pero mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Bajé la vista hacia mis brazos, y vi tubos conectados a ellos y una venda enorme en la cabeza. Mi hijab había desaparecido y tenía el pelo pegado a la frente por el sudor. Entonces, oí una voz suave, llena de preocupación. Fátima, Fátima, estás despierta. Era Hassan. Estaba sentado al borde de mi cama, con el rostro cansado y los ojos rojos de tanto llorar. Y mis hijos también estaban allí. Isef, Aisha, Sab e Ibrahim estaban allí, frente a mí, pálidos y llenos de miedo. Ibrahim corrió a mi cama, apretando las mías con fuerza con sus pequeñas manos. «Mami, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa y preocupada. Sab no pudo contener las lágrimas y me abrazó, mojándome el brazo con su tristeza. Aisha permaneció allí, inmóvil, con los ojos abiertos y llenos de duda. Isef, en cambio, me miró con el ceño fruncido, como si intentara comprender algo que lo superaba. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca, demasiado seca. Tragué saliva con fuerza, y casi sin querer, susurré: «Jesús, Jesús». La habitación se sumió en un silencio denso, como si el aire hubiera dejado de circular. Hassan, que estaba a mi lado, se quedó paralizado, con la mirada fija en mí, una mirada confusa y cerrada. «¿Qué fue lo que dijiste?». Su voz salió baja, tratando de contenerse para no estallar en gritos. Lo miré con el corazón acelerado, sabiendo que no podía guardarme esto para mí por más tiempo. «Hassan», comencé, intentando mantener la voz firme. «Morí, fui al infierno, vi a tu padre, Sheikh Omar. Ardía en ese fuego. Me dijo que el Islam era una mentira, que necesitaba decirte que te volvieras a Jesús, que dejaras de engañar a la gente». Él me miró con la boca medio abierta y aturdido. Después de eso, vi a Jesús. Él me mostró la verdad. Él es el único camino. El rostro de Hassan se endureció, como petrificado. «Fátima, para allá», dijo en voz alta, casi gritando. «Esto es shirk, una blasfemia. Estás confundida. Tu cuerpo ha sufrido un trauma. Tu mente te está jugando una mala pasada». Negué con la cabeza mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por mis mejillas. «No, Hassan. Fue real. Lo vi. Lo sentí. Jesús nos ama. Murió por nosotros. El Islam está mal. Lo vi». Isef dio un paso al frente, con el rostro ardiendo de ira e incredulidad. «Mami, ¿cómo puedes decir eso? Papá es imán. Somos musulmanes. ¿Estás diciendo que todo lo que creemos es mentira?». Aisha me miró con los ojos llenos de preguntas que no podía expresar con palabras. Sab e Ibrahim empezaron a llorar, confundidos,
y me apretaron las manos con más fuerza. Hassan se levantó, con las manos temblando de ira. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó por toda la sala. «No dirás esas blasfemias delante de nuestros hijos». Se giró hacia la enfermera, que observaba la escena con los ojos abiertos. «Llama al médico», ordenó. «Mi esposa no se encuentra bien. Está diciendo tonterías». El médico llegó rápido. Un hombre amable con gafas que miró mi historial con seriedad. «Señora Al-Masri», empezó. «Estuvo clínicamente muerta durante 20 minutos. Es un milagro que esté viva, sin daño cerebral ni lesiones graves. Pero a veces, después de un trauma así, la mente puede crear recuerdos falsos». Negué con la cabeza, decidido. No era mi mente la que me jugaba una mala pasada. Les dije que era real, pero nadie me creyó. Los siguientes días fueron un torbellino. Estuve en el hospital, mi cuerpo recuperándose lentamente, pero mi corazón se sentía cada vez más pesado. Hassan trajo imanes de la mezquita para que rezaran por mí. Se sentaron alrededor de mi cama, recitando el Corán con voz firme y seria. Uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca, me miró con una mezcla de compasión y autoridad. «Hermana Fátima», dijo con voz tranquila, «ha pasado por una experiencia terrible, pero necesita volver al buen camino. Lo que vio fue una trampa de Shaitán. El diablo quiere engañarla». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y respondí, «No, no fue Shaitán, fue Jesús. Sé lo que vi». El imán meneó la cabeza en señal de desaprobación, y Hassan me miró como si fuera un completo extraño. Cuando finalmente regresé a casa, la situación empeoró. Lo que dije se corrió rápidamente por nuestra comunidad. Quienes antes me sonreían, ahora apartaban la mirada. En la mezquita, las mujeres me evitaban, susurrando a mis espaldas, y los hombres murmuraban al pasar. La gente de la comunidad empezó a evitarme, susurrando a mis espaldas. «Fátima se ha extraviado, se ha vuelto apóstata». Sentía el peso de sus miradas, que no podían sostener la mía. Recuerdo un día que fui a la tienda a comprar pan, y un hombre al que conocía desde hacía años escupió al suelo justo a mi lado. «Kafir», murmuró, con la voz llena de desprecio y odio. En ese momento, me sentí más pequeña, como si ya no perteneciera allí, como si me hubieran arrancado de mi propia vida. En casa, Hassan se distanciaba cada vez más, apenas me hablaba. Dormía en el sofá, con el rostro duro y frío, como si yo fuera una extraña. Una noche, se volvió hacia mí y me dijo con una frialdad que me atravesó: «Ya no te reconozco, Fátima. Me estás avergonzando a nuestra familia. Tienes que parar esto». Los niños estaban perdidos en el caos. Yusef, de 16 años, sufría más que los demás. Se parecía mucho a su padre, firme en el Islam. «Mami, te equivocas», dijo una vez, con voz dura, casi sin lugar a dudas. «Papá dice que estás enferma. Rezaré por ti, pero tienes que volver a Alá». Aisha, en cambio, era diferente. Una noche, mientras Hassan estaba en la mezquita, se me acercó tímidamente. «Mami», susurró, «¿es cierto? ¿De verdad viste a Jesús?». Me dio un vuelco el corazón y asentí con la voz temblorosa. «Sí, Aisha, Él es real. Nos ama». Me mostró la verdad. Me miró fijamente, buscando con la mirada alguna certeza. «No sé qué pensar», confesó en voz baja. «Papá dice que está mal, pero cuando hablas de ello, siento algo». La abracé fuerte, sintiendo mis lágrimas mojar su cabello. «Reza, Aisha», le dije. «Pídele a Dios que te lo muestre». Sabe y Ibrahim no lo entendían todo, pero sentían la tensión en el ambiente. Se aferraron a mí, con los ojos llenos de miedo, y preguntaron en voz baja: «Mami, ¿por qué está enojado papá? ¿Por qué la gente te trata mal?». Una noche, mientras preparaba la cena, oí un ruido fuerte que venía de la ventana. Corrí y vi una piedra en el suelo, rodeada de cristales rotos. Alguien había lanzado una piedra a nuestra casa. Atada a la piedra había una nota escrita con tinta roja: «Apóstata, vete o muere». Mi cuerpo se estremeció. Caí al suelo, con las manos temblorosas y la mandíbula apretada. Hassan entró en la cocina, vio la nota y palideció, pero en lugar de consolarme me habló con dureza. «Es culpa tuya, Fátima. Tú provocaste esto en nuestra familia. Deja de decir tonterías sobre Jesús o acabarás haciéndonos daño a todos». Lo miré, sintiendo que se me partía el corazón. «Hassan», dije, «no puedo parar. Es verdad, tu padre me dijo que te salvara. Jesús me dijo que te lo dijera. No puedo mentir sobre lo que vi». Golpeó la mesa con la mano, alzando la voz y lleno de ira. «Basta,
No dejaré que destruyas a nuestra familia. Si no paras, te arrebataré a los niños. Nunca los volverás a ver. Esa noche, acostada en la cama, con la almohada empapada de lágrimas, le rogué a Jesús, casi en un susurro: Señor, ayúdame. Intento hacer lo que me pediste, pero es muy difícil. Hassan no me escucha. Mi comunidad me odia. Lo estoy perdiendo todo, pero no puedo alejarme de ti. Por favor, dame fuerzas. Sentí un calor suave en el pecho, como si Jesús estuviera allí, abrazándome. En ese momento, supe que no podía rendirme. Tenía que seguir adelante, por mis hijos, por Hassan, por todos aquellos musulmanes que aún desconocían la verdad, pero no sabía cuánto tiempo más podría aguantarlo. Me sentía tan sola, tan asustada, tan insegura de qué haría Hassan. No podía quedarme más tiempo en Birmingham. Me rompía el corazón, pero no había otra salida. Sus amenazas, sus palabras frías, resonaban en mi mente. Voy a llevarme a los niños. No los volverás a ver. Cada día se volvía más distante, más duro, con la mirada llena de ira. No me tocaba, no me hablaba, salvo para exigirme algo. Y la hostilidad en la comunidad no hacía más que crecer. Más susurros, más miradas, más amenazas silenciosas. La semana pasada, alguien escribió: apóstata. Estaba escrito con pintura roja en nuestra puerta. Tenía miedo, no solo por mí, sino por mis hijos. Todas las noches me arrodillaba en la oscuridad, rezando a Jesús por una salida. Señor, susurraba, muéstrame qué hacer. No puedo perder la fe ni a mis hijos. Una noche, mientras lavaba los platos, oí a Hassan hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, firme y fría. Me detuve a escuchar, con el corazón encogido. Está avergonzando a nuestra familia, dijo. He hablado con un centro en Arabia Saudita. La van a llevar allí. Reeducación. La van a rehabilitar. La van a hacer musulmana de nuevo. Sentí un frío intenso. Conocía estos centros. Lugares donde las mujeres eran retenidas contra su voluntad, obligadas a rezar y castigadas por desobedecer. Las historias de mujeres que regresaban destrozadas, con el espíritu destrozado, me atormentaban. No podía permitir que eso pasara. No podía permitir que me arrebataran a Jesús. Y, desde luego, no podía permitir que mis hijos crecieran creyendo una mentira, pensando que el Islam era la verdad absoluta. Cuando vi el infierno, cuando vi a Jesús, supe que tenía que irme. Pero la decisión fue muy difícil. Irme significaba perder a Isef y a Aisha, mis dos hijos mayores. Eran demasiado grandes para escapar sin que Hassan se diera cuenta. Y Isef era tan leal a su padre. Aisha quería creerme, pero tenía miedo. Solo podía llevarme a Sabe e Ibrahim, mis pequeños, de 10 y 7 años, lo suficientemente pequeños como para seguirme en silencio. Lloraba todas las noches pensando en dejar atrás a Isef y a Aisha, pero tenía que salvar al que les había dado. Tenía que confiar en que Jesús los protegería y les abriría los ojos algún día. Fue en Internet donde encontré esperanza. Me uní a un grupo secreto de musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Personas que comprendían lo que sentía me enviaban mensajes llenos de fe y valentía. Una mujer llamada Sara me escribió: Fátima, te ayudaremos. Hay una familia en Irlanda que puede acogerte. Son cristianos y te cuidarán y protegerán. Me dio un plan: tomar un autobús, luego un ferry y llegar a un pequeño pueblo de Irlanda. Me temblaban las manos al leer cada palabra. Nunca había hecho algo así. Era limpiadora, madre, esposa. No sabía cómo escapar, pero sentía a Jesús conmigo, dándome fuerzas. Tenía que hacerlo. Esa noche, afuera, la tormenta arreciaba. La lluvia golpeaba las ventanas. Los truenos sacudían la casa. Hassan estaba en la mezquita para una reunión. Los niños ya estaban dormidos. Empaqué una pequeña mochila. Solo algo de ropa, algo de comida y una foto de mis hijos sonriendo en el parque el año pasado. Primero, fui a la habitación de Isef. Dormía plácidamente, con el Corán abierto sobre el pecho. Le besé la frente. Las lágrimas le corrían por la cara. Lo siento, hijo mío, susurré. Te quiero. Rezo para que algún día veas a Jesús. Luego fui a la habitación de Aisha. Estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos abiertos y asustada. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Me arrodillé a su lado, intentando contener las lágrimas. «Aisha, tengo que irme. Papá quiere que me vaya para que deje de creer en Jesús. Me llevaré a Saab y a Ibrahim, pero a ti no puedo. Es demasiado peligroso, pero te quiero mucho. Por favor, sigue haciendo preguntas. Busca a Jesús. Él es la verdad».
Empezó a llorar y me abrazó fuerte. «Mamá, tengo miedo», dijo en voz baja. La abracé fuerte, con el corazón roto. «Lo sé, querida, pero Jesús te protegerá. Rezaré por ti». Todos los días pensaba en ellos. Besé a Aisha por última vez y me fui antes de que pudiera decidirme. Desperté a Zab e Ibrahim, con los ojos aún somnolientos y confundidos. «Nos vamos de viaje», susurré. «Quédense muy quietos». Asintieron, confiando en mí. Los envolví en sus abrigos y salimos por la puerta trasera en completo silencio. La lluvia era gélida y nos empapaba en segundos. Me aferré fuerte a sus manitas, con la mochila al hombro, y corrimos a la parada del autobús. El corazón me latía tan fuerte que podía oír los truenos. Miré hacia atrás varias veces, esperando ver a Hassan corriendo tras de mí, con el rostro lleno de rabia. Cuando llegó el autobús, nos subimos y nos sentamos atrás. Zab susurró: «Mamá, ¿a dónde vamos?». Forcé una sonrisa con la voz temblorosa. «A un lugar seguro, mi amor. A un lugar donde podamos rezarle a Jesús». Ibrahim se acurrucó en mi regazo, su cálido cuerpo pegado al mío. Lo abracé fuerte y recé en voz baja: «Jesús, protégenos. No dejes que Hassan nos encuentre». El autobús nos llevó al puerto del ferry. Seguía lloviendo. El viento soplaba fuerte y el mar estaba picado. Compré los billetes con el poco dinero que tenía. Me temblaban las manos al entregárselo al encargado. Subimos al ferry y busqué un sitio tranquilo para sentarme con los niños. El barco se balanceaba mucho y me sentía mal, no solo por el movimiento, sino por el miedo constante. Pensaba que Hassan nos encontraría, que forzaría la balsa y nos rescataría, pero nunca lo hizo. La balsa nos llevó mar adentro, y por la mañana estábamos en Irlanda. El cielo estaba gris, pero había parado de llover. Un hombre amable llamado Michael nos esperaba en el puerto. Formaba parte de la familia cristiana de la que Sara me había hablado. «Fátima», dijo con voz tranquila, «ya estás a salvo. Ven conmigo». Michael nos llevó a un pequeño pueblo rodeado de ondulantes colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El pueblo era tranquilo, con casas coloridas y una iglesia en el centro. La familia de Michael nos recibió con cariño. Su esposa, Ana, me dio un fuerte abrazo, y sus hijos enseguida empezaron a jugar con Zab e Ibrahim. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Nos dieron una pequeña habitación en su casa, con una cama para mí y los niños. Volví a trabajar como limpiadora, esta vez en una escuela local. El trabajo era duro, pero la gente era amable. No me juzgaron por mi pasado. Entré en su iglesia, un lugar pequeño con bancos de madera y una cruz en la pared. La primera vez que fui, me quité el hijab. Me temblaban las manos al hacerlo, y el cabello me caía suelto sobre los hombros. Me sentí desnuda, pero también libre, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Recé a Jesús con los demás, en voz alta por primera vez. Ya no era un susurro. «Gracias, Señor», dijo. «Gracias por salvarme». Les enseñé a Zab e Ibrahim sobre Jesús. Al principio, estaban confundidos. «Mamá, ¿y qué hay de Alá?», preguntó Ibrahim, mirándome con sus grandes ojos. Sonreí con el corazón lleno. «Alá es lo que conocíamos antes», expliqué. «Pero Jesús es la verdad. Él nos ama y está con nosotros». Empezaron a orar conmigo. Esas vocecitas que decían: «Jesús, te amamos». Zab dibujó imágenes de Jesús, con el rostro iluminado de alegría. Ibrahim me pedía historias sobre él todas las noches. Su sonrisa me hacía llorar de la emoción. Sentí paz allí, pero me dolía el corazón por Isef y Aisha. Los dejé atrás, y no sabía si los volvería a ver. Oré todos los días: «Jesús, por favor, muéstrales tu luz, que te encuentren cuando crezcan». Pasaron los meses y empecé a sentir que podía vivir de nuevo. Pero un día llegó una carta. Era de Aisha, escondida por una amiga que sabía dónde estaba. Me temblaba la mano al abrirla, con el corazón acelerado. Su escritura era pequeña, las palabras cuidadosas. «Madre, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Encontré una Biblia en la escuela y la he estado leyendo a escondidas. De verdad siento algo que nunca antes había sentido. Creo que creo en Jesús, pero tengo mucho miedo». Papá descubrió que estaba haciendo preguntas. Estaba furioso. «Me va a enviar a Gaza para casarme con un hombre estricto, alguien que me va a arreglar. No quiero ir, mami. Quiero estar contigo. Ayúdame. Te quiero». Se me paró el corazón. Volví a leer la carta. Las lágrimas caían sobre el papel. Aisha buscaba a Jesús, pero corría peligro. Hassan la enviaba a un lugar donde quedaría atrapada.
con su fe destruida. Caí de rodillas, sosteniendo la carta, con la voz quebrada. Ella estaba llorando. Jesús, sálvala. No dejes que te la arrebaten. Sabía que tenía que actuar. No podía perder a Aisha. No así. Tenía que encontrar la manera de traerla de vuelta, de traerla a Jesús. Haría lo que fuera por salvar a mi hija. Esa noche, me senté en mi pequeña habitación en Irlanda, con el pueblo afuera en silencio bajo un cielo estrellado, una vela parpadeando sobre la mesa, la luz danzando en las paredes. Sab e Ibrahim ya estaban dormidos. Su suave respiración era el único sonido en la habitación. Tenía la carta de Aisha en mis manos, el papel desgastado de tanto leerla, sus palabras: creo que creo en Jesús, pero tengo mucho miedo. Me llenó el corazón de esperanza y miedo a la vez. Sabía que tenía que salvarla, llevarla a Irlanda, donde pudiera amar a Jesús libremente. Pero esa noche tenía otra misión. Grabé un video para contar mi historia al mundo. Preparé una pequeña cámara que me prestó Ana, la amable mujer que nos recibió. Me temblaban las manos al presionar el botón de grabación, pero sentía a Jesús conmigo, dándome fuerzas. Miré a la cámara, mi voz suave pero llena de fuego, y comencé a hablar. Me llamo Fátima Al-Masri, dije con la mirada fija. Soy musulmana, una buena musulmana. Crecí en Gaza, donde el Islam lo era todo. Rezaba 5 veces al día, ayunaba cada Ramadán y realizaba el Hajj. Llevaba el hijab con orgullo, pensando que me hacía santa. Mi esposo, Hassan, era imán, líder de nuestra mezquita en Birmingham. Criamos a nuestros 4 hijos, Isef, Aisha, Sinab e Ibrahim, para que fueran musulmanes estrictos. Creí que estaba en el camino correcto, el camino al paraíso, pero estaba equivocado. Estaba ciego. Respiré profundamente y me tembló la voz al recordar. Una noche me atropelló un coche. Morí durante 20 minutos. Fui al infierno, un lugar de fuego y gritos. Vi a mi suegro, un gran imán, temblando allí, ardiendo. Me sujetó el brazo, con el rostro lleno de dolor, y dijo: Fátima, me equivoqué. El Islam es una mentira. Jesús es el único camino. Dile a Hassan que deje de engañar a la gente. No lo creí. Todo lo que sabía se desmoronó. Pero entonces apareció una luz dorada, llena de amor, y vi a Jesús. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero seguí adelante. Jesús no era solo un profeta, como me habían enseñado. Era Dios, el Salvador. Me mostró su crucifixión, los clavos en sus manos, la sangre en su rostro. Sentí su dolor, su amor por mí, por todos nosotros. Me mostró su resurrección, resucitando de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Me mostró la verdad sobre el Islam, que era una mentira, una trampa para alejar a la gente. Las oraciones, el ayuno, el Hajj, todo era vano. Vi 2 futuros para mis hijos, uno donde permanecieron musulmanes y terminaron en el infierno, llorando por mí, otro donde encontraron a Jesús, con rostros llenos de alegría en el cielo. Jesús me dijo: Fátima, amo a tus hijos, amo a todos los musulmanes. Regresa y diles que yo soy el camino. Hice una pausa. Mi voz apenas era más que un susurro mientras terminaba. Les pido que oren por Aisha. Les pido que oren por mí para que pueda salvarla. Y si has encontrado a Jesús, quiero que compartas tu historia. Quiero que des a conocer su amor a otros. Dejé de grabar. Me temblaban las manos. Sentía paz, pero también miedo. Aisha me necesitaba, y no iba a parar hasta que estuviera a salvo.